Nuestra invitada de hoy es la dramaturga, directora, actriz, guionista y docente Lupe Gerenbeck, miembro del Playwrights Directors Workshop del Actor Studio de Nueva York. Primera parte. Mi queridísima Lupe, estoy emocionadísima, primero de verte, segundo de poder tener esta conversa y este ratico contigo. Así que bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para que conversáramos. Gracias a ti por la invitación, Malena. Muy querida también. Gracias, gracias, gracias. Mira, yo estaba estudiándome todo tu currículum y yo decía, wow, o sea, es impresionante. Yo te conocí como actriz, porque la primera vez que te vi en el escenario, cuando fui a ver ese maravilloso montaje de Fuente Ovejuna en el Teatro Nacional, yo quedé absolutamente enamorada de ti, impactada. Creo que fui seducida por tu melena roja, por tu piel blanca, por ese personaje y ese texto de Fuente Ovejuna que me marcaron para toda la vida y así te conocí. Luego he tenido la oportunidad de estar contigo también en la lectura dramatizada de Gregor MacGregor en el marco de la publicación del libro de obras de teatro que tienes, entre muchas obras de teatro que tienes. Yo no podría parar de contar todo lo que tú has hecho como directora, como docente, como escritora, como dramaturga. Además, tuve la oportunidad de compartir contigo en el estreno de La Noche de las Dos Lunas, donde escribiste junto a Miguel Ferrari ese maravilloso guión, que además esa película estuvo nominada al Goya. En fin, eres parte del Actor Studio, del programa para escritores y dramaturgos, entre otras cosas, fundadora del gimnasio de directores también. Bueno, me quedo corta con todo lo que pueda decir. En fin, eres una mujer creadora y totalmente creativa y eres inspiración para mí y para muchas personas, así que muchísimas gracias por estar aquí en este ratico conmigo. No, gracias a ti por la invitación, Malena. Además, debo decir que el cariño que te tengo, que es entrañable, proviene de una cosa muy específica, que es tu Josefa Antonia Lovera y Palacios, que es un personaje de los que más quiero de todas mis obras y que tú leíste en esa lectura dramatizada en Madrid. Y de verdad quedé fascinada con la inteligencia de tu interpretación. Muy sensible, muy inteligente, muy precisa. Y bueno, desde entonces quiero darte ese personaje para que lo hagas y te guardo en el corazón. Gracias, 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 gracias. Y lo recibo con mucho amor y mucha emoción, porque yo tenía 6 años que no estaba frente a un texto teatral desde que estaba haciendo solamente cine. Me encariñé con el cine por un tiempo, pero el teatro era siempre mi vena así artística, salía por ahí por el teatro, y haber podido tenerte como directora y además dramaturga. Yo lo que hice fue entrar en un trance con lo que tú me dabas y representarlo, y creo que por eso fue tan rico. Te lo agradezco muchísimo. Además, ese texto yo no había leído tus textos antes de leer Gregor MacGregor y la calidad ni siquiera lo puedo explicar, pero como actriz, haber leído esa gran partitura, y además un hecho histórico que llevaste a tu imaginario, lo enriqueciste con tantas imágenes y con tanta inteligencia y sensibilidad. Bueno, me quedo corta con lo que diga. De verdad, para mí fue el honor, Lupe, en serio. De verdad Lo que sí, compartimos gracias. entonces. Un placer que Sí. compartimos ese viaje, sí. Mira, y sabes que tengo tantas preguntas y tantas cosas que me gustaría conversar contigo. Em, quería saber, porque sé que desde un tiempo por acá no estuviste más como dedicándote a la actuación, sino que entraste en la dramaturgia, en la dirección. Quería preguntarte cómo fue esa transición de tu carrera de actriz y cuándo empezaste a escribir, cómo surgió esa otra gran pasión que tienes y que desarrollas. Digamos que no fue una cosa que decidí, así como tampoco decidí pasé de la música al teatro, por ejemplo, y fui pasando como por un trasvase que se fue dando muy orgánicamente. Yo empecé a faltar a mis ensayos de la orquesta por ir a los ensayos. Y entonces, mientras más me regañaban en la orquesta, más me celebraban en el teatro. Y entonces, bueno, hasta que llegó un momento que renuncié a la orquesta. Fue así de simple. Y fue ahí cuando empecé a actuar
y tenía 17 añitos, pues, y fue con José Ignacio Cabrúa en su dirección de Drácula. Y luego llegó un momento en que en un año específicamente me ofrecieron 3 películas y ninguna de esas 3 películas la quise hacer. Porque bueno, en una tenía 3 amantes, en otra me mataban y me tasajeaban y me dejaban solo el huesito, en otra era esposa de una mujer y tenía un novio y tenía otro novio que era transexual. O sea, la cosa era tan compleja a nivel de lo que me estaban ofreciendo y era con mucha carne todo. Y yo, la verdad es que yo he sido bien pudorosa toda mi vida y no quise hacer esas 3 películas. Entonces, cuando no las quise hacer, dije, ok, entonces, Lupe, te quedas en tu casa. O sea, están las películas ahí, te llamaron para que hicieras las películas y tú dijiste que no. Entonces, ¿qué? Te quedas en tu casa. Entonces, bueno, si a ti no te gusta para lo que te están llamando a hacer, entonces escribe tú lo que tú quieres hacer. Y esa fue la primera cosa que escribí. Me escribí un monólogo, cabaret, que fue lo primero que escribí y que, claro, en virtud de que era lo primero que escribía, pues, ¿quién mejor que yo para arriesgarse con esta escritora novel? Pues yo misma me arriesgué y lo hice. Y bueno, agoté las entradas, daban la vuelta en la sala de conciertos, total es que fue una experiencia maravillosa y a partir de ahí no he dejado de escribir, que también además en un momento dado pasaron 2 directores efímeros por el espectáculo y terminé yo autodirigiéndomelo y empecé entonces a asumir eso, a asumir la dirección y la escritura dramática. Eso te iba a preguntar, me imaginé que había sucedido un poco así también con la dirección. Sí. Y con respecto a la docencia, porque eso es algo que también tienes muchísimo tiempo ya haciendo, que siento y cada vez que te veo que lo haces con muchísima pasión y dedicación, y además que lo has hecho en varios países. ¿Cómo Sí. comienzas en ese mundo del compartir todo ese conocimiento que tienes y toda esa creatividad? Mira, también ha sido una cosa como orgánica. Yo no lo decidí y llegó un momento en que el gimnasio de actores me pidió tanto que hiciera un taller y yo les decía a todos los señores, sí, el año que viene se los hago, se los hago. Hasta que, bueno, me hicieron jurar y yo lo juré. Y cuando llegué a Caracas me dijeron, bueno, este año es el que es, ¿no? El taller empieza en 20 días. Y dije, ¡ah, caramba! Entonces inventé el primer taller. Porque claro, para que sea divertido, para mí tiene que ser también representar no solamente un viaje creativo, sino un aprendizaje. Uno cuando enseña aprende mucho. Y entonces me he dado a la tarea de explorar diversas metodologías en virtud de invitar a estudiantes a que hagan el teatro en el que yo creo, que es un teatro comprometido con la verdad de las cosas, con tu relación con la realidad de tu entorno, de tus pares y de la diversidad en la que convives, de tu país, de tu cultura, del país extraño donde vives, qué sé yo, de las verdades de la vida. Y sobre todo porque en principio lo que a mí más me interesó fue que percibí ciertas carencias en el teatro venezolano, que cada vez que estaba en Caracas veo todo lo que puedo, etcétera, y percibí que había, por una parte, una necesidad, siempre nos ha afectado mucho la falta de confianza en nosotros mismos. Ujú. Nosotros todo lo que viene de afuera pensamos que es mejor que lo que nosotros hacemos. Y Sí. esa es una herida que nos marca. Es impresionante que muchachos de 20 a 25 años no sepan quién es José Ignacio Cabruja y que están estudiando teatro, por ejemplo. Es muy doloroso que en Venezuela, que lejos de lo que se puede sospechar a partir de la precariedad de recursos a nivel estatal, de apoyo a la cultura, hay un teatro que ha fortalecido el músculo de una manera muy conmovedora y se hace muy buen teatro y mucho teatro y diciendo cosas que vale la pena decir. Pero yo diría que en un 85% son obras que no están escritas aquí. Y por otra parte, también me conmovió el hecho de que la precariedad de producción había ido mermando la necesidad y responsabilidad que tiene el director de teatro de expresarse a nivel plástico.
que es una de las dimensiones del teatro más delicadas y más maravillosas para transmitir contenidos que viajan a nivel inconsciente, desde la escena hasta el espectador. Entonces, el Así primer es. taller que hice fue una exploración en relación a los elementos visuales que están en juegos cuando tú haces una puesta en escena. Y entonces trabajé un texto de Sam Shepard, Food for Love, que es un texto maravilloso, que tiene mucha complejidad humana, y escogimos una misma escena. Y a partir de esa escena, eran 12 estudiantes que podían participar para que me diera chance de atenderlos a todos. Los demás eran como 30 oyentes, pues, ¿no? La misma escena la montó cada estudiante a partir de una metodología que se origina en el sistema de una pintura que adjudicamos como similar a la emocionalidad de la escena que escogimos, y a partir de allí se hace la puesta en escena. Y es impresionante porque se produjeron a partir de 12 cuadros, de 12 obras pictóricas, 12 lecturas de una misma escena. Cuando lo Qué presentamos al maravilla. público, yo pensé, bueno, esta gente se va a aburrir de ver la misma escena 12 veces. Pero estaban fascinados porque eran completamente distintas, y yo les daba 3 minutos a los estudiantes porque lo que tenían era un colchón, 2 sillas y una mesa para hacer lo que fuera que necesitaran hacer. Y con eso hicieron maravillas. Y claro, ellos movían las cosas en esos 3 minutos y ponían su utilería particular, y la gente podía discutir entonces entre los espectadores. Ay, a mí me gustó más la de la muchacha que tenía el vestido rojo, porque ese personaje vestido de rojo tiene, y así. Entonces fue una experiencia muy bella, que tuvimos que hacer varias funciones, y a partir de ahí empecé a diseñar otros talleres que cubren, a mi entender, otras necesidades de lo que es el teatro venezolano y el teatro en general, que se ha vuelto un poco discursivo, intelectualoide y separado de lo que es la función primordial del teatro, que es la empatía, que es la catarsis. Así es. Oye, y dentro de eso que mencionabas de las ciertas debilidades o carencias del teatro venezolano, te quería preguntar también qué fortalezas has visto en el teatro o en los alumnos que has tenido, qué cosas has visto que más bien son positivas y resaltan dentro de lo que hemos vivido como decadencia del país durante todos estos años. Bueno, yo tuve una oportunidad en una ocasión de dar un taller de un día en Benín, en África. Y me impresionó que en el caso de, habían alumnos de Senegal, de la Costa de Marfil de Benín. Y me impresionó que ellos tenían un registro, eran muy dotados emocionalmente, como lo somos nosotros, pero tenían un registro tal vez algo limitado en relación a los matices. Para expresar la cólera se gritaba, para expresar la alegría se gritaba, para expresar el miedo se grita, para expresar la amenaza se grita, para expresar el odio se grita. Entonces era mucho grito. Y el teatro venezolano ha adolecido de exceso de grito, por ejemplo. Sin embargo, tenemos una musculatura emocional que es toda vez combinada con una eficiencia como la norteamericana, por ejemplo. Yo creo que podemos llegar lejísimo porque somos emocionalmente muy capaces, muy capaces. Tenemos un registro amplísimo y somos muy generosos en la expresión de la emoción. Ahora nos hace falta escucharnos, mirarnos, nos hace falta creernos, y por eso nos hace falta escribirnos. Y por eso esos talleres, pues, que invitan a los creadores de teatro, porque los actores son parte, como son los luminitos o los diseñadores de vestuario o el dramaturgo, pero a final de cuentas, el teatro es una cosa tan global, tan total, que sin el concierto de todas esas disciplinas interlazadas, actuando al mismo tiempo de manera armónica, es imposible que se dé el hecho teatral. Y, y en beneficio de eso, yo creo que todos debiéramos asumir nuestra verdadera capacidad de echar el cuento que queremos echar.
de contar nuestras historias. Y por eso mis talleres son una exploración en esas metodologías que he logrado poner a escribir, pero a los más duros, pues, a los que tienen ese lápiz más oxidado. Y porque los he conectado con su necesidad expresiva verdaderamente y con su responsabilidad país, porque como decía Valle Inclán, la manera más exacta de ser universal es ser provincial. Es el camino más Definitivamente. corto. Sí. Definitivamente, y coincido contigo, sí es verdad que hemos dejado de contar nuestras historias. Creo que también nuestra propia historia nos ha sobrepasado y hemos tenido que mirar a otros lugares desde hace mucho tiempo. Em, y Bueno, también, pero también, personamos, digamos. Es decir, tomamos los textos escritos en Argentina, en Italia, en Estados Unidos y los adecuamos con muchísima delicadeza y asertividad a la realidad venezolana, que es una cosa muy bella. Y hay puestas en escena, pero maravillosas. De verdad, muy talentosas y hechas con tan pocos recursos que vale la pena celebrar, ¿no? claro que sí, Pero yo insisto que es muy importante que escribamos nuestras historias. Hay tanto que contar aquí. definitivamente. Pero y tanto, y pasa tanto, y ha pasado tanto, es impresionante. Sí, y Sí. quería comentar contigo también ese proyecto que hiciste con la UNESCO del Teatro Sin Fronteras, ese taller para niños. ¿Cómo fue esa experiencia, además en la frontera sur de México y trabajando con niños? Me imagino que habrá sido una cosa totalmente distinta a lo que venías desarrollando como docente. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, en realidad yo me dediqué un mes, pero a puerta cerrada me sumergí en lo que es la literatura tradicional de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de México, los cuentos infantiles, la música, en lo que son las nuevas metodologías de enseñanza del teatro para niños. Conseguí una autora francesa, que ahora se me escapa el nombre, que acaba de editar 3 libros muy pequeños, muy eficientes. Y bueno, a partir de toda esa investigación, luego me senté y diseñé una metodología específicamente para esos niños que están caminando desde su casa hacia lo desconocido, pasando todas las penurias que tú te puedas imaginar, de todas las edades. Yo tenía mucho miedo. Yo pensé que no iba a aguantar el chaparrón, pues, ¿no? Mm, Y sin embargo, fue una experiencia realmente maravillosa, transformadora para ellos y para mí. Yo había pedido que por favor fueran alumnos solamente de 8 a 12 años, pero habían niños de 6 y de 5 que se pegaron de la pared así mm, viendo las clases, y habían muchachos de 15 y 16, y yo dije, bueno, que pasen todos, pues, estamos así. claro. Y trabajé con niños desde 5 hasta los 16 años, y además que son niños que pasaban por ese refugio por unos días y seguían camino para arriba, para Tijuana, pues, porque eso fue en Tapachula. Y, y sin embargo logré mantener un grupo de 12 niños y escribimos una obra de teatro que, bueno, que en principio costó, porque hablamos de muchas cosas, hicimos muchos ejercicios, pero cuando llegó la hora de contar que a mi papá lo mataron delante de mí, ahí por supuesto que se les trancó el serrucho a todos, incluso a mí. Y entonces empecé por elaborar una historia a partir de la imposibilidad de contar la historia. Y se trata de una niña que no quería contar su historia. Y a partir de ahí empezamos Mm, todos a contar nuestras historias. Y era una niña que vivía en un libro y que se escapó de ese libro y se le empezaron a escapar esas historias. Muy bello, hicimos las escenografías con nada y en un depósito de trastos viejos que había atrás en el refugio, con la ayuda de la directora del refugio, una señora extraordinaria que se llama Ana Berta González, y sus 2 maestras me ayudaron a vaciar eso. Yo le pedí un poquito de dinero a UNESCO y construimos una tarima y con telas y cortinas reciclamos, hicimos unos telones y yo dejé incluso un teatrino allí, fabricado, donde hicimos esa función para vecinos que por supuesto satanizan el lugar porque son esos niños que vienen hasta descalzos a mm, traer problemas, pues porque
Bueno, la inmigración se recibe con benevolencia cuando no te afecta el bolsillo, ni el desempleo propio, ¿no? Entonces, es un tema difícil el de la inmigración para propios y extraños, y es un tema muy doloroso y que afecta al mundo entero. Y fue una experiencia maravillosa, lo más lindo que está en la película, porque me llevé una cineasta, joven cineasta de Los Ángeles, Paloma López, que me acompañó con el interés de hacer una película. Y lo más bello que yo resalto de esa película es cuando uno de los niños dice, es que son, porque yo les expliqué, es que uno cuando hace teatro, uno se queda queriendo a la gente con la que hizo teatro para toda la vida. Eso no se borra. Y a veces tú no ves más nunca a esa gente y cuando los vuelves a ver como que son hermanos tuyos. Sí. Porque lo que uno comparte es hondo, es emocional, son cosas que van por dentro, bien adentro. Entonces esas son cosas que no se borran así nomás. Y entonces al final de la experiencia, uno de los niños, que era uno de los más terribles, dijo, pero es que ahora nosotros somos una familia de teatro, es para siempre. Y bueno, yo sentí que yo quedé unida a esos niños, no solamente en responsabilidad, Wow. sino en afecto para toda la vida, pues. Y yo estoy segura de que eso de alguna manera les va a servir en ese camino tan difícil que tienen por delante, hayan llegado o no hayan llegado a destino, y que sabrán usarlo como una herramienta de resiliencia. Porque el teatro cura, el teatro sana. Definitivamente, y ojalá se pueda replicar ese proyecto y se pueda hacer en otros lugares también. Qué valioso y qué experiencia. Debe haber sido bien Sí, fuerte emocionalmente para ti también. sí, sí lo fue. Pero además las clases eran hasta la 1 y entonces ellos me pedían que no me fuera. Y yo muerta de hambre. Yo le decía, bueno, está bien, vamos a quedarnos un ratico más, hasta las 2. Pero claro, entonces nos sentábamos en un salón de clase muy caluroso, además, hicimos la escenografía. Hicimos la escenografía que constó, además el cuento terminó por ser la fábrica de un lugar del bienestar. Entonces los niños fabricaron con cartones de desecho casas. Cada uno se fabricó una casa, que es Wow. elocuencia de la historia que querían contar. Y aparte de eso, fabricamos unas maletas que eran completamente chatas, ¿no? Planas, bidimensionales, de cartón, y cada uno metió en su maleta lo que se quería llevar. Pero todo eso surgió orgánicamente, no fue que yo les dije, ahora niños, vamos a hacer unas maletas. Silencio, respeta al compañero. No, yo no soy tan, yo no vengo de esos lugares nórdicos donde se habla así, yo, ¡epa! ¡Vente! Vamos a hacer, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Hubo un niño que hizo incluso un puñal y me dice, Lupe, recórtame esto. Y entonces, porque el exacto lo manejaba yo solamente porque, bueno, se podían cortar, tenían tijeras romas. Entonces, ¿pero qué es lo que es esto? Domínguez, entonces me dice, esto es un puñal. Un puñal. ¿Y para qué quieres tú un puñal? Bueno, porque yo hago el policía. Él hacía el policía y hacía el ladrón. Y entonces yo le digo, bueno, pero es que ni el policía ni el ladrón usan puñal. Tú no te das cuenta que tú le dices a la niña y con eso la convence. Y tú no te das cuenta que es tan rápido lo que tú le quitas que no te hace falta más nada. Entonces, bueno, pero yo quiero mi puñal. Bueno, ok, pinta tu puñal. Y al final, él regresó con su casita hecha y el puñal lo había convertido en una cruz. Su casita se convirtió en la iglesia del pueblo donde llegaron todos. Yo no le Wow. dije que la convirtiera en cruz. Yo no le prohibí el puñal. Pero hubo un viaje, hubo un trayecto en que la violencia encontró un lugar mejor para expresarse, no a través de un puñal, sino de las palabras, pues, ¿no? Del convencimiento, del acuerdo, de la seducción al otro. Fue una experiencia muy bella. Qué impactante, Lupe. Déjame tus comentarios y sígueme en mis redes como Malena González Actriz. Te espero en la segunda parte de esta maravillosa entrevista.